Estimado alumno, la clase va a ser solo para usted, en vista de que nadie más ha venido. Esta sesión la vamos a dedicar a un gran pensador alemán, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quien siempre abreviaba su nombre como está en la pizarra. La importancia de este pensador estriba en varios aspectos, por eso le tenemos que dedicar una sesión completa a él. En primer lugar, es el fundador de la dialéctica moderna, no de la antigua, de la platónica, que era la dialéctica del diálogo, sino para Hegel la dialéctica es el método, el camino que mueve todas las relaciones del mundo, tanto las históricas, las sociales, como también en ciencias naturales. Y la relevancia de este pensador tiene que ver con el hecho de que en el campo metodológico, no en el de los contenidos mismos, otro gran pensador, Karl Marx, utilizó el método dialéctico. Y como ustedes saben, después de Marx, obviamente una gigantesca cantidad de pensadores socialistas, comunistas, que los podemos incluir bajo el rubro de marxistas, han usado el método dialéctico como el adecuado a la época, el método científico, como el método que en el fondo la propia naturaleza ha producido. Por lo tanto, ya por el campo, solo por el campo de la metodología, este pensador tiene hasta hoy una enorme importancia. Y también la relevancia de Hegel tiene que ver con lo que vamos a estudiar en la sesión de hoy, que es su concepción histórica. Es decir, él era un profesor que se dedicó no solo a la filosofía, sino a campos afines a la filosofía, como por ejemplo el derecho, la sociología, que en esa época eran ciencias sociales, la filosofía y también el estudio muy pormenorizado de la historia universal. Hegel además es el famoso pensador que trataba de englobar, de abarcar todas las sabidurías de su época, todos los conocimientos, para producir un pensamiento que abarque todo. Era realmente, como podemos decir ahora con un neologismo actual, un todólogo. Quiero comentarles simplemente que él ha escrito textos fundamentales sobre historia, sobre religión. Es el primero que ha producido una gran estética, o sea, una historia del arte desde el punto de vista teórico, y también ha estudiado lo que ahora llamaríamos antropología, o sea, estudios sobre el comportamiento cotidiano de las sociedades. Por eso permítanme unas brevísimas anotaciones sobre su vida. Hegel nació en 1770 en la ciudad alemana de Stuttgart, en el sur de Alemania, que es hasta hoy una de las ciudades más grandes y más prósperas de ese país. Por ejemplo, hoy es la sede de grandes firmas, Mercedes-Benz. Ustedes han debido escuchar por los automóviles, camiones, autobuses que fabrica esta empresa, y también muchas otras, precisamente hoy, de las ciencias de la comunicación y también
de las tecnologías ultra novedosas de la inteligencia artificial. Casi todas ellas tienen su sede en esta ciudad alemana. Él nunca estudió filosofía. Era un chico de una familia relativamente pobre, pero en la escuela se había destacado como buen alumno y recibió una beca de la iglesia luterana, que era la iglesia predominante en su época y a la cual Hegel le mantuvo una enorme fidelidad, que vamos a ver brevemente después, la iglesia protestante luterana. Con esa beca, Hegel estudió teología para ser pastor protestante, es decir, sacerdote de la iglesia luterana. Y estudió no en una universidad, no tuvo dinero para ello, sino en una especie de institución que formaba a los religiosos, lo que ahora podríamos llamar un seminario de formación de religiosos, como hay aquí todavía el seminario de San Jerónimo, donde se forman los futuros sacerdotes de la Iglesia Católica, algo semejante, pero para la iglesia luterana. Sin embargo, él, en medio del estudio, decidió que no iba a ser sacerdote y que más bien se iba a dedicar a la enseñanza de la filosofía. En sus primeros años, después de dejar esa institución de formación, fue profesor privado en casas ricas, tanto en Alemania como en Suiza. Y luego un compañero de estudios, que no lo vamos a tratar aquí, pero que tiene un historial más o menos interesante en el campo de la filosofía, Schelling, que fue su compañero de habitación, le consiguió una pequeña cátedra en la Universidad de Jena, en el centro de Alemania. Y en esa Universidad de Jena, dando cursos, haciendo méritos, dando uno que otro examen de revalidación, consiguió un título de doctor en filosofía. Luego fue director de una escuela secundaria, redactor y luego director de un periódico cotidiano, y luego muy tarde en su vida fue catedrático de filosofía en Heidelberg, y a partir de 1818, cuando empieza su gran obra, catedrático en la recién creada Universidad de Berlín. Terminó su vida en Berlín en 1831, llegó a ser profesor, titular y rector de la Universidad de Berlín, y en una epidemia de cólera, en esas épocas no habían vacunas, no habían antibióticos, si hubiera salvado con un simple antibiótico, murió relativamente joven en 1831. Como él había estudiado, por eso menciono, en una institución que formaba a los futuros funcionarios de la iglesia protestante, él siempre tuvo mucho interés por la religión, pero como fenómeno cultural. Es uno de los primeros pensadores que podríamos llamar un sociólogo de la religión. No, nos tenemos que imaginar un mundo, fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, un mundo en que la religión y obviamente las iglesias eran todavía extremadamente importantes. Y Hegel se dio cuenta que el fenómeno religioso era el fenómeno cultural por excelencia en esas épocas. Así que Hegel se ha dedicado una gran parte de su vida a estudiar la religión, pero como fenómeno social cultural.
lo que lo hace el primer sociólogo de la religión. Hay una larga lista, ya hemos tratado a Max Weber, nos hemos adelantado, pero los grandes clásicos de la religión, como por ejemplo Emil Durkheim, que lo vamos a ver en sesiones posteriores, también se ha dedicado a ese fenómeno cultural llamado religión. No voy a aburrir a ustedes con los muchos escritos que Hegel ha usado para estudiar temas religiosos. Quiero nombrar solamente uno de ellos, La vida de Jesús, de 1795, por lo siguiente. En esta vida de Jesús, él trata de mostrar, y aquí se ve el filósofo, a la religión cristiana como la religión más filosófica, más racionalista, más intelectual, en comparación, él era comparatista, en comparación con el budismo, el hinduismo, las religiones chinas y el islam, que son temas todos estudiados por él para esta gran síntesis histórica de la que vamos a hablar ahora mismo, que es el centro de su filosofía. Y esta idea, estimado público, esta idea, ustedes ven, son flechas que van en una sola dirección. Esta idea ha sido retomada por Marx y por los marxistas. Pero permítanme redondear la idea que tiene Hegel. Hegel cree, estimado público, y ha dedicado varios escritos a la historia de las religiones. Él cree que las religiones, como cualquier otro fenómeno, o sea, igual que las ciencias sociales, la filosofía, la política, tiene un desarrollo siempre ascendente, que es lo que hemos visto en la sesión anterior. O sea, todas las actividades humanas no son cíclicas. En eso Hegel es radical. Él rompe con el modelo cíclico cultural del desarrollo de cualquier actividad humana, empezando por la historia, y él crea esa idea, seguida al pie de la letra por Marx, de que la historia es algo progresista, algo lineal, ascendente, algo que no se repite cíclicamente, circularmente, sino que siempre va avanzando la historia hacia etapas siempre mejores, siempre más evolucionadas, siempre más cerca de la perfección. Y en el campo de las religiones, él cree, estimado público, que todas son valiosas. Vamos a ver ahora mismo esa imagen del edificio, que es una de las metáforas, de las imágenes preferidas por Hegel para estudiar cualquier fenómeno social, cultural, etc., es el edificio. ¿Qué tiene un edificio, estimado público? Tiene cimientos, suelos, paredes y techos. Y normalmente nosotros habitamos en un edificio y lo percibimos sobre todo en el aspecto de las paredes y los techos. Nosotros, cuando vemos un edificio como este, por ejemplo, obviamente, ¿qué es lo que percibimos inmediatamente? Paredes con puertas y ventanas, el techo, el pavimento, etc. Pero no notamos lo que sostiene el edificio, que son los cimientos. ¿No es cierto, estimado público? Aquí en este notable edificio que antes era el Colegio La Salle, aquí no percibimos lo que sostiene todo este edificio de cemento armado, de hormigón. No vemos los cimientos. Pero los cimientos son importantísimos, porque sin ellos no podría sostenerse
toda la estructura. Sin embargo, a nosotros en la vida normal no nos interesan los cimientos. Por ejemplo, en este instante nosotros ocupamos un aula en un piso superior y si es que pensamos algo sobre este edificio, lo que percibimos son paredes y techos. Y nosotros cuando vamos a una casa, cuando compramos una casa, cuando habitamos un edificio, nosotros nos preocupamos algo de ver el edificio, los colores, la arquitectura, el estilo, etcétera, porque esas son las cosas importantes para la vida cotidiana. Nosotros no nos preocupamos generalmente por los cimientos. Esa estructura del edificio es el modelo exacto que Hegel usa para explicar cualquier desarrollo humano en el campo de la cultura, la religión, la filosofía, el derecho, etcétera, y sobre todo la política. Se los puede explicar por esta metáfora del edificio. El cimiento es algo que no se ve, los fundamentos no se ven, pero son importantes por lo que sostienen más arriba de ellos. Y en la historia, por ejemplo, en la historia de las religiones, son muy importantes el budismo, el hinduismo, las religiones chinas, porque son la parte inferior del edificio, pero esencial para comprender primero cómo se ha construido y para ver qué es lo que queda de esos cimientos en la parte superior. Entonces, en la parte intermedia del edificio, estos serían los cimientos, en la parte intermedia está lo que han hecho las religiones paganas de Grecia y Roma, y en la parte superior, o sea, la más importante para la vida cotidiana, está el cristianismo, y en su cumbre, vendría a ser el techo, está la religión protestante, el luteranismo, según Hegel. Entonces tenemos, estimado público, una construcción que no puede ser invertida, según Hegel. O sea, abajo están las grandes religiones orientales, en medio las religiones de la época clásica, y al final está el cristianismo y para Hegel, su conclusión, que sería el protestantismo luterano. Y así, estimado público, para todas las actividades humanas. Hegel tiene, por ejemplo, una historia de la estética en 3 tomos, que es la primera que se ha escrito en la historia del arte. Ha habido naturalmente estudios estéticos anteriores. Aristóteles ya publicó hace 2400 años una poética, que es un tratamiento estético de la literatura. Pero Hegel tiene el mérito de haber sido el primero que ha construido un edificio con todas las artes y además de todos los países. Él era lo que podríamos llamar un sistematizador. O sea, él ha estudiado, vamos a ver cuando veamos la filosofía de la historia universal, él ha estudiado sobre todo el Oriente Asiático, la India, el mundo islámico oriental, el mundo clásico greco-latino y el mundo cristiano germánico. Y con esos elementos culturales, históricos, etcétera, ha edificado, uso a propósito esa palabra, lo que tiene que ver con edificio, ha edificado justamente su teoría del desarrollo de la historia y de todos los fenómenos culturales que el ser humano ha producido. Permítanme, por lo tanto,
unas brevísimas palabras sobre la influencia de la religión en la construcción de estos esquemas, que era muy dado a la construcción de estos esquemas según el dialécticos, que luego han sido en el núcleo tomados por Marx y las escuelas sucesorias. ¿Qué dice él de la religión cristiana, por ejemplo? Él dice es la religión más avanzada porque es la religión que está construida sobre textos. No todas las religiones están construidas sobre textos canónicos, o sea, sobre textos memorables que hay que estudiar, solo las religiones monoteístas, pero al mismo tiempo lo que distingue al cristianismo y lo que lo eleva sobre el cimiento de las otras religiones es la teología, o sea, el tratamiento filosófico, racional de los contenidos religiosos. Ustedes saben, estimados oyentes, que durante la Edad Media los pensadores filosóficos se han dedicado a esa construcción de grandes tratados sobre teología, o sea, la religión vista desde un punto de vista racional intelectual. San Agustín, San Anselmo y sobre todo Santo Tomás de Aquino han edificado lo que ellos mismos llamaron una suma, es decir, una especie de catedral, de edificio que confluía obviamente con la religión cristiana en su versión católica. Y esto es interesante para Hegel, no como resultado final, no como dogma que tiene que ser estudiado y creído, sino como peldaños, es decir, como partes del edificio de la religión que se está construyendo. Entonces, él no está en contra de la teología católica, como él no está en contra de la teología coránica, del Corán, de la religión islámica musulmana. Él no está ni de ninguna manera en contra de ninguna religión. Simplemente lo que hace es ordenarlas, clasificarlas dentro de un edificio. Y esas religiones del Asia Oriental, las religiones, el confucianismo, el taoísmo, el budismo, el hinduismo, simplemente están en la base, en los cimientos, en los fundamentos de ese gran edificio que es la religión. Como ustedes ven, es un tratamiento, según el propio Hegel, es un tratamiento respetuoso de lo otro. Lo otro para la cultura occidental es naturalmente la cultura oriental. Por eso él estudió sobre todo la cultura china, un gran experto en ello, la cultura hinduista y la islámica, pero él al mismo tiempo las clasifica a estas religiones y las pone, según él, no es algo que podríamos llamar irrespetuoso, no es algo en contra, pero él clasifica a las religiones orientales simplemente como la base, el cimiento de una construcción mayor. Y obviamente el techo, o sea, la conclusión definitiva, es la religión luterana protestante. ¿Por qué tiene ese aprecio por el cristianismo? Que es lo mismo que vamos a ver luego por todo proceso histórico, el derecho, las ciencias sociales, la filosofía. Para Hegel son más o menos lo mismo. Porque el ser humano siempre va construyendo de abajo para arriba, como es un sistema lineal ascendente. La base tiene que estar sólida. Y según él, las religiones orientales han construido una base sólida sobre la cual otros pueblos han avanzado un poquito más en la edificación
de los grandes sistemas históricos, religiosos, políticos, etcétera, etcétera. Termino simplemente porque en todos los fenómenos culturales que estudia Hegel, en todos sin excepción, se repite, estimado público, este esquema del edificio, este esquema de la construcción hacia arriba, o sea, lineal ascendente. Él dice, estimado público, que la religión luterana protestante es la culminación de toda la edificación de religiones, porque es la religión que deja a los fieles la facultad de interpretar a su gusto personal todas las enseñanzas, los preceptos, los mandamientos y las partes, por ejemplo, teológicas serias, los sacramentos, etc. Los protestantes permiten que todos lean, al contrario de los católicos de su época, que todo el mundo lea la Biblia. Por eso Lutero, según Hegel, que es el gran pensador religioso, hizo algo muy notable. Tradujo los escritos religiosos de Basset, los tradujo al alemán normal. Y al traducir algo para el pueblo, es que ha puesto a disposición democrática de todos los conocimientos religiosos. O sea, una cosa para Hegel es tener el dogma correcto, como es el cristianismo, el más elevado, porque tiene esa enorme base teológica, pero el gran paso decisivo de Lutero habría sido traducir esas obras al alemán popular, al alemán normal, para que todos pudieran leer y todos pudieran emitir una opinión personal sobre asuntos religiosos. O sea, ese hecho de dejar a los creyentes en la libertad de interpretación es para Hegel la culminación del desarrollo religioso, la libertad de interpretación. ¿Y cómo se obtiene esa libertad? Se la obtiene argumentativamente, no por la fuerza política de la violencia, como lo hizo la Santa Inquisición, la católica, que Hegel critica y rechaza tajantemente, sino por la virtud de la persuasión mediante argumentos, que es lo mismo que decir mediante la razón. Entonces, estimado público, tenemos una religión basada para Hegel en lo más importante, que es nuestra capacidad de razonar y pensar por cuenta propia. Y ese habría sido el gran avance que el mundo le debería, según Hegel, a Martín Lutero. O sea, una religión que no está basada en ornamentos, en procesiones, en actos exteriores de piedad religiosa, como son procesiones, ritos, etc., sino una religión intelectualista. El propio Hegel era creyente luterano, jamás asistió a un oficio religioso. O sea, para él la religión era una religión intelectualista, un acercamiento ético, moral a los problemas sociales, a los encuentros que uno tiene con el resto de la humanidad. Esto es lo esencial, estimado público, una religión sin instituciones y sin ritos, una religión convertida sobre todo en una discusión permanente de uno mismo con su conciencia. Esto puede parecer muy aburrido, estimado público, pero es también la idea de Lutero y de los pensadores protestantes del inicio del protestantismo. Es decir, la facultad del ser humano más importante es la autoconciencia.
El hecho, por ejemplo, que a ustedes les puede parecer risible, que uno antes de dormirse haga cotidianamente un examen de conciencia. A ver, chicas y chicos, imagínense ustedes, que ya me imagino tienen una relación muy tenue con todos los fenómenos religiosos, imagínense ustedes antes de dormirse haciendo un examen de conciencia y decirse a sí mismos, hablando con la propia conciencia: hoy hice los siguientes actos, en un lado los buenos, en otro lado los malos. Hoy fui infiel a mi enamorado o enamorada, a mi novio, porque tuve la suerte de divertirme con otra persona más interesante que mi novio o novia. Hoy lo engañé al profesor, hice un brillante examen copiando, con un chanchullo bien hecho. Pero después de enumerar los aspectos y arrepentirse de esos aspectos negativos, uno pasa a los aspectos positivos que ha hecho. Entonces uno se dice a sí mismo: hoy di una generosa limosna, hoy ayudé en las aburridísimas tareas de mi casa, ayudé a mis padres. Hoy, por ejemplo, me levanté más temprano que de costumbre y barrí la casa. Es decir, uno va enumerando los actos positivos, contraponiéndolos a los negativos, y de todo ello, sacar una conclusión: mañana seré mejor. Mañana trataré de evitar esos actos negativos y trataré por lo menos de reforzar los positivos. Hegel mismo nos dice, generalmente, en casi todos los casos, eso queda en la buena intención. Pero es mejor tener la intención de usar la razón para practicar actos buenos, para practicar la bondad, que no tener ni siquiera esa leve conciencia de qué es lo bueno, qué es lo malo, y uno mismo, no el sacerdote católico que confiesa, sino que uno mismo se absuelve, uno mismo o no se absuelve, uno mismo se condena o uno mismo hace la redención de uno mismo. Entonces, para Hegel, lo que ha hecho el luteranismo es crear que uno mismo es su propio sacerdote. Por eso la religión luterana, en su parte doctrinaria, dice: cada uno es sacerdote, el sacerdocio universal. Uno mismo se juzga, uno mismo se perdona, porque uno mismo hace un sopesamiento de los actos que uno mismo ha hecho durante el día o la semana. Eso no importa mucho cuando uno hace el análisis de la propia actuación y de los propios pensamientos. Entonces, la religión superior es aquella en que uno mismo es creyente y sacerdote simultáneamente. Uno mismo tiene que saber perdonarse o alabarse por las acciones que uno ha hecho. Esto que parece, estimado público, muy racional, Hegel lo demuestra a lo largo de su estudio de todas las religiones. Y quiero mencionarles un detalle interesante, porque él, con muy poca información, eso es verdad, con muy poca información en esa época, también ha escrito unas líneas sobre la religiosidad de los indígenas peruanos, incluye toda el área andina. En esa época todavía, cuando Hegel escribió sobre estos temas de comparatística religiosa, todavía el Nuevo Mundo, o sea, América, eran colonias españolas o portuguesas. O sea, 1795, cuando él publica sus primeros estudios sobre la religión. Y él dice lo siguiente sobre la religiosidad del imperio incaico. Él no tiene fuentes propias, él jamás ha estado en estas regiones. Toda su
sabiduría la adquiere mediante libros, que era lo usual. Hasta hoy mucha gente no hace investigación en el lugar in situ, sino que uno lee lo que ya se ha investigado, lo que ya se ha publicado, por ejemplo, sobre otras culturas. Y Hegel, que jamás puso un pie en la China, en la India o en América, él escribió curiosamente mucho sobre esos temas. Permítanme que les cite textualmente lo que he escrito sobre la religiosidad del imperio incaico. Él dice: no hay espectáculo social más emocionante y que produzca mayor bienestar que el sentimiento religioso que une al emperador inca, a la élite del imperio y al pueblo en muestras de sencillez, humildad e inocencia. Qué espectáculo hermoso es ver los cultos al sol, las caras entusiasmadas e ingenuas de los creyentes, las manos juntadas, la gente arrodillada frente al culto del sol, los suspiros profundos, porque esta gente tiene el corazón puro, no sabe y no ha pensado en pecar, en transgredir las normas éticas sencillas de su sociedad. Entonces, él dice: qué espectáculo hermoso y emocionante ver esa religiosidad popular, sencilla, unánime en toda la población. Pero él agrega: lamentablemente el desarrollo posterior de las religiones debe pasar por la lucha entre posiciones opuestas. La lucha, estimado público, y eso lo ha tomado Marx al pie de la letra, la lucha, la contienda entre posiciones encontradas es lo que hace avanzar a una población. Es una idea que viene de muy atrás, está en la filosofía clásica griega, la guerra como padre del progreso humano. Y Hegel comparte esta idea. Y entonces él dice: justamente la conquista, con todas sus perversidades, obliga a la gente a comparar. Él es, como les decía al comienzo, el gran maestro de la comparatística, es decir, de comparar sociedades. Pero comparar no quiere decir, y esto subraya Hegel, no quiere decir de ninguna manera un juicio negativo sobre algunas de las partes que él está combinando, sino que la comparatística simplemente nos muestra que hay desarrollos totalmente diferentes entre sociedades y que las sociedades aprenden dolorosamente por la contienda, por la pelea, por la guerra, por la colonia, por el sufrimiento de pueblos. Uno recién aprende con el dolor. Esa idea, estimado público, de que el dolor, el sufrimiento, es la mejor maestra, es decir, que el dolor es el aguijón que nos ayuda a pensar, a reflexionar, a comparar. Esa idea es central a lo que se llama la dialéctica hegeliana. Aquí tienen ustedes, a la derecha de ustedes, un esquema de cómo Hegel, y en el fondo la idea marxista es muy similar, cómo Hegel ha comprendido la historia universal. La historia, estimado público, según Hegel, comienza con un paraíso. O sea, comienza con sociedades que son felices, un paraíso en donde hay felicidad,
porque no se pelean entre sí, porque están contentas, la gente está contenta con lo poco que tiene, con lo poquito que tiene, está contenta. Entonces, es felicidad, pero es la felicidad de la infancia, es la felicidad antes de que uno empiece a pensar, a reflexionar, y que es la parte más noble del pensamiento, a comparar. Entonces, esa felicidad se llama paraíso, y el paraíso para Hegel es el paraíso que está descrito en el Génesis bíblico. Por las dudas, estimado público, en el paraíso bíblico, los seres humanos, Adán y Eva, viven felices en el paraíso, porque este paraíso les pone los frutos para alimentarse sin esfuerzo alguno. Y son felices porque son ingenuos, porque no piensan en nada. No se preguntan quién es Dios, quién nos ha creado, para qué nos ha creado, qué sentido tiene la creación, nada de eso. Simplemente Adán y Eva, que es una metáfora para los pueblos primitivos, viven felices porque no conocen otras cosas, no conocen otras culturas, y por lo tanto no sienten envidia, porque la envidia viene justamente de la comparación. Pero ese sentimiento noble, esa felicidad infantil, se termina en algún momento. Y por eso les he contado ya el sustrato filosófico del Génesis bíblico, que es lo que retoma Hegel. Estimado público, viene la caída. Ustedes ven, es una flecha hacia abajo. Caída es siempre algo negativo, algo que va hacia abajo. Esa caída se produce cuando nuestros antepasados en el paraíso terrenal empiezan a querer saber más. La serpiente, que es el espíritu del mal, los tienta, sobre todo con la figura de Eva, que es la que tienta e insiste a Adán. Ella seduce a Adán a probar del fruto del bien y del mal, que es el fruto prohibido, porque según la serpiente, los que coman del fruto del árbol del bien y del mal conocerán, es decir, sabrán algo más que antes. Y el saber es algo relegado, reservado a Dios. ¿Qué es comer del fruto del bien y del mal? Es acercarse a Dios, acercarse a la facultad divina, que es el conocimiento. La serpiente le dice a Eva: come de este fruto y así serás consciente del bien y del mal. Y esa frase es la esencial, que es la frase que nos invita a superar la infancia y hacernos juicios sobre el bien y el mal, que es la facultad de Dios. Entonces, según Hegel, eso es lo que realmente ha pasado. Claro que como metáfora. Cuando nuestros antepasados empezaron a preguntarse sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, lo hicieron porque observaron a otros grupos similares, observaron a tribus vecinas, y entonces algunos varones dijeron: las mujeres de los otros son las más apetecibles porque son las más hermosas. O las mujeres del propio grupo dijeron: los hombres ajenos son más apetecibles porque son más fuertes, más valientes, más grandes, más poderosos, nos pueden proteger mejor. Es decir, cuando hay esa comparación, surge la duda sobre la calidad de uno mismo. Y eso es algo positivo porque nos incita a ser mejores, a aprender nuevas cosas, pero también tiene algo negativo porque nos da el sentimiento de la envidia y de la codicia. Y nosotros queremos tener lo que los otros tienen, y para
apropiarnos de esas cualidades ajenas, el robo, el hurto es la primera medida que uno toma en las sociedades primitivas. Entonces, estimado público, se produce la caída. La caída es el descenso del paraíso a la tierra. Y en esa caída los seres humanos ya tienen que trabajar para poder vivir. El Génesis es claro, le dice a Adán, tú te alimentarás con el fruto del sudor de tu frente, etcétera, etcétera. No voy a repetir estas cosas que ustedes probablemente ya han escuchado. Para Marx y para las escuelas sucesorias, apoyándose en Hegel, creen que ese camino de la caída es el camino donde estamos nosotros ahora. Para las escuelas sucesorias, pero inspirándose en Hegel, la caída es la época de las sociedades de clases, es la época del esclavismo, por eso le he puesto un etcétera ahí, es la época del esclavismo, del capitalismo, etcétera, del feudalismo, es la época que tiene que pasar porque el ser humano va aprendiendo de sus errores. Entonces, durante esa caída, pero remontándose, ustedes ven, es una flecha ascendente, es que los seres humanos van mejorando y viene al final, en términos religiosos, la redención. Y Hegel explica que esa redención humanamente significa llegar a etapas superiores del desarrollo histórico. Entonces, aquí hay una conjunción entre religión e historia. La religión simplemente nos muestra con metáforas religiosas lo que probablemente ha pasado en la vida cotidiana. Entonces, la religión aquí aparece otra vez, según Hegel, como una metáfora interesante, una representación de la vida real, de la vida política, económica, etc. Por eso la enorme importancia para Hegel de la religión. Permítanme, estimado público, mencionar ahora las lecciones sobre la filosofía de la historia universal, que es la obra más leída y más influyente y de más fácil acceso de toda la obra hegeliana. Hegel, esto quisiera decirlo entre paréntesis, se distinguió hasta hoy por ser un filósofo extremadamente difícil. Escribía en un lenguaje muy especializado y utilizando un estilo muy engorroso, enrevesado, simplemente difícil de entender. Hegel, junto con otros pensadores como Heidegger, son los que han cultivado el estilo más difícil en la filosofía. Y, estimado público, lo interesante es que Hegel también no publicó, por eso no les pongo una fecha en la que apareció este libro, no publicó ese libro en vida, sino como él murió repentinamente en una epidemia de cólera en 1831, él no dejó listo el texto para publicación. De ese texto existen solo las transcripciones taquigráficas de sus alumnos. Y por ello existen varias versiones. No son todas diferentes entre sí, pero tienen algunos matices diferentes. Son las versiones taquigráficas que tomaron los alumnos y se publicaron después de la muerte de Hegel. Pero como es un texto fácil, era el curso que Hegel lo repitió muchas veces. Entre 1818 y 1831, seguramente repitió por lo menos 6 veces este curso completo anual, llamado por él precisamente la filosofía de la historia universal. ¿Qué quiere decir? La esencia de la historia universal.
Es una historia universal, pero resumida en relativamente pocas frases. Es un libro corto relativamente para las cosas que ha escrito Hegel, es bastante breve. Y el más popular, está escrito, el único libro de Hegel escrito en un lenguaje fácilmente comprensible, y como pinta una visión del mundo entero, es la obra más consultada de él y la obra que más ha consultado también Marx. Quisiera mencionarles que este curso de Hegel fue extraordinariamente popular. Funcionarios públicos del más alto rango fueron a escuchar las clases del profesor Hegel, incluyendo miembros de la familia real prusiana. Una de las versiones taquigráficas que existen es la que tomó la princesa Marianne de Prusia, una de las alumnas de Hegel, que asistió a todo el curso que él daba. Simplemente menciono esta anécdota sin importancia para mostrarles que si alguien de la familia real prusiana, que jamás asistían ni a escuelas ni a universidades, estaban por encima de banalidades como la universidad, para que alguien de la familia real haya asistido todo el curso, significa realmente que ha interesado a mucha gente. ¿Por qué ha interesado esta obra? Porque, estimado público, en 1818-20 no había ninguna información interesante o seria sobre la China, la India, el mundo islámico. En esa época no había absolutamente nada de las cosas actuales. Ni siquiera se había inventado el telégrafo. O sea, realmente es una época en que hay muy pocos viajeros que han dejado testimonios de la cultura china y muy pocas traducciones de libros de escritos originales de esas culturas. Entonces, el hecho de que un profesor se haya molestado durante su juventud, durante muchos años, en juntar todos los materiales dispersos que había en lenguas europeas sobre las culturas del Oriente, era realmente un enorme atractivo. Por ejemplo, estos cursos sobre la filosofía de la historia universal fueron declarados obligatorios para los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque realmente no había ninguna información sobre ese mundo que era muy importante para el comercio. La China siempre fue uno de los mercados más grandes del mundo. Y como había poquísima información, realmente las clases de Hegel se convirtieron en un semillero, es decir, en una fuente de información sobre esas culturas extraeuropeas. Permítanme que les cuente muy brevemente el contenido del libro. Hegel tiene la tesis central de que el progreso va de Oriente a Occidente y no al revés. Claro, es una tesis obviamente, yo diría, contraria, es una tesis que cae mal a los pueblos del Oriente, porque son la base, el cimiento, los fundamentos de todo el desarrollo mundial, pero no son lo que uno ve de un edificio. Por eso les relaté la famosa metáfora del edificio. Los pueblos del Oriente, la religión, la cultura de esos pueblos, son los cimientos que no se ven del gran edificio de la historia universal, y por lo tanto son importantes, pero no son la capa, el nivel superior de ese desarrollo. Como ven ustedes, es algo que es obviamente antitético al sentimiento nacional y nacionalista de muchos pueblos. Hegel insiste muchísimas veces en que los cimientos son importantísimos para un edificio, pero como el cimiento es lo que no se percibe normalmente,
nosotros no vivimos en los cimientos, nosotros vivimos en los pisos superiores de un edificio o estudiamos ahí, por ejemplo aquí. Entonces, estimado público, los chinos, los orientales, los hindúes, los persas, obviamente se han sentido siempre ofendidos por esta teoría, porque suena muy bien que uno sea, que la cultura de uno sea el fundamento, el cimiento que no se ve posterior, pero hay cosas que son más importantes, las paredes, el techo, las ventanas, etc. Según Hegel, la historia comienza en la China. Ahí se equivocó. No habían todavía las investigaciones y los estudios arqueológicos. Hegel no se enteró de que habían sumerios, esas culturas de la vieja Mesopotamia, porque toda esa investigación arqueológica es posterior a la confección de este libro. Entonces, estimado público, Hegel empieza relatando muy detalladamente la historia china. Es realmente para la época un estudio muy interesante cómo un europeo culto ve la historia china. Y realmente es una historia muy positiva. Hegel cree sinceramente que los chinos son los primeros que han inventado lo que llamamos civilización. O sea, el paso de la prehistoria a la historia. El paso de un mundo agrario a un mundo urbano. La creación del Estado. La invención de la escritura, de la rueda y el arte de fundir y trabajar los metales. O sea, no es poco lo que han inventado los pueblos del Oriente. Pero, según Hegel, lo que ha pasado a los pueblos del Oriente es que se han quedado, podríamos decir, estancados en ese progreso que alcanzaron, pero no siguieron progresando. Ustedes pueden obviamente arguir en contrario y decir, pero la China es uno de los grandes emporios industriales del mundo, todos los productos que nosotros usamos ahora vienen de la China es lo más avanzado. Eso es verdad, estimado público, para hoy, pero no lo era para 1818-19, cuando Hegel expuso esta teoría. En 1818-20, la China era un país realmente totalmente estancado en su pasado glorioso. O sea, había llegado, como dice Hegel, muy rápidamente a notables progresos, pero no había avanzado más allá de esos primeros grandes logros de la historia china. O sea, después de inventar el Estado, la rueda, la escritura, la fundición de metales, etc., no habían seguido avanzando, sino que se habían quedado estancados. Es además, para la época, 1800 y tantos, la primera reflexión sobre un fenómeno universal que también ha preocupado a Marx. ¿Por qué algunos pueblos se han estancado? ¿Por qué no han seguido avanzando? Marx se refirió muchas veces a la India, que es el tema que vamos a hablar ahora mismo. Hegel, sobre todo, a la China. Era, para la época, hay que decir, un gran experto en la historia y la cultura chinas. Según Hegel, la historia siguió avanzando en la India, que es el país que está un poquito al occidente, según Hegel, de la China. Ahí también se le ha criticado porque la India no está al occidente, sino al sur de la China. Pero en fin, son pequeños detalles que para un filósofo como Hegel importaban pocos. La India, para Hegel, ha hecho un avance, un paso muy interesante, porque la India, según Hegel, en comparación con la China, ha tenido más contacto con otras culturas. Y aquí viene una frase un poco dura, estimado público.
La India, según Hegel, es la misma opinión de Marx, ha tenido la suerte de ser invadida por potencias extranjeras. Si ustedes leen un pequeño paso en el prefacio al primer tomo del Capital, o a varias obras pequeñas de economía donde Marx se refiere a la India, Marx se refiere muy positivamente a la dominación británica de la India, porque según Marx los británicos habrían introducido el comercio exterior, los ferrocarriles, el telégrafo, habrían terminado con las costumbres, por ejemplo, de incinerar a las viudas. Fue lo primero que los británicos prohibieron en la India. Antes, cuando el esposo moría, la esposa tenía que ser quemada viva en la pira funeraria junto con el cadáver del esposo, aunque esté con buena salud. Entonces, esa prohibición a Marx le pareció muy razonable. Los británicos estaban introduciendo la humanidad y el progreso técnico, o sea, el progreso social. No se queman las viudas, se respetan otra serie de derechos que los británicos introdujeron con su código civil y penal, y al mismo tiempo introdujeron en lo material transportes, comunicaciones del mundo occidental. Eso no vio Hegel. Hegel murió en 1831. Pero él se dio cuenta que la India tenía mucho más comercio y tenía lo que no tenía la China. La China siempre ha sido un estado muy compacto hasta hoy, con muy pocas diferencias internas. En cambio, la India es el país donde hay muchos idiomas, muchas religiones, muchas culturas, muchas peleas, obviamente, como es el caso hasta hoy entre musulmanes e hinduistas. Pero eso para Hegel es, con todo el dolor que produce, y la historia siempre es dolorosa, produce el progreso. Porque si a uno le meten, como a los hindúes, otra religión, como la musulmana, lo obliga a repensar las ventajas de la propia. ¿Qué produce, por ejemplo, en el campo de la teología en la India, el hecho de que en 711, en el año 711 después de Cristo, los musulmanes llegan a la India y empiezan a conquistar primero el noroeste, lo que hoy es la frontera con Pakistán, y luego se expanden por la mayor parte de la India. Obligan a los sacerdotes hinduistas a repensar las ventajas posibles de su propia religión. Los obligan, en una palabra, a mejorar su propia religión para que pueda competir con la religión de los invasores. Y eso para Hegel siempre ha sido el curso de la historia universal. O sea, cuando somos invadidos, suena muy duro, yo sé, pero es Hegel. Cuando somos invadidos, colonizados, explotados por una potencia extranjera, todo eso nos obliga a pensar sobre ventajas y desventajas de nosotros mismos. Y según Hegel, la India empezó a progresar justamente con el contacto que las muchas invasiones significaron para ese país. Como la India es muy rica hasta hoy en recursos agrícolas, es un clima espléndido, suelos extraordinariamente fértiles hasta hoy. Un territorio, chicos, relativamente pequeño como la India, es apenas el doble de Bolivia, tiene 1.430 millones de habitantes, significa obviamente que algo debe haber de bueno ahí, suelos, riqueza alimenticia, etcétera, ¿no? Y eso es lo que trajo desde un comienzo muchos invasores. Entonces, según Hegel, y ahí Marx sigue esa idea, la India sufrió invasiones y por lo tanto sufrió comparaciones. Y los expertos en religión hinduista, al tener que compararse con musulmanes, con cristianos, con budistas,
mejoraron su propia teología, es decir, mejoraron sus capacidades intelectuales. La historia universal, según Hegel, de la India pasa al imperio persa. Quiero mencionar esto muy brevemente. En la antigüedad clásica, inmediatamente antes de los griegos, el imperio persa fue el más grande y el mejor organizado. Los persas lograron conquistar y someter al imperio más poderoso de ese tiempo, que era el Egipto faraónico. Los persas dominaron Egipto. ¿Qué quiere decir esto para Hegel? Que la administración militar y la administración administrativo-política de los persas realmente era algo muy notable en comparación con los vecinos. Y evidentemente los persas, y aquí sigo a Hegel, estimado público, tuvieron una medida la primera vez en la historia universal que un imperio declara libertad de creencias. Los persas no obligaron, como los otros pueblos, a tomar la religión oficial de ellos, el zoroastricismo, sino que dejaron que los pueblos sometidos, los egipcios, sigan adorando a sus dioses tutelares. Dejaron que todos los pueblos sometidos, en parte los griegos, lo que ahora es Turquía, lo que hoy es Irak, Siria, Líbano, todos ellos siguieran practicando sus religiones, que es como decir hoy su cultura, su lengua, etc. Entonces, el imperio persa, por ejemplo, las poquísimas publicaciones que tenía de edictos imperiales se publicaban siempre en el idioma de los vencidos, de los integrados a la fuerza al imperio. Y eso, según Hegel, es un gran progreso universal. O sea, un imperio por primera vez, sin tener una gran teoría. Los persas nunca produjeron una gran teoría, ni literatura, ni filosofía. La virilidad de ellos era administrativa y militar. Pero, según Hegel, realmente la administración persa, el permitir religiones, ideas contrarias al gobierno, diversidad de lenguas, etc., el tolerar y hasta fomentar el pluralismo cultural es realmente un avance en la historia universal. A eso le sigue, según Hegel, los griegos. Ustedes ven, el espíritu del mundo, es la palabra que usa Hegel, el espíritu del mundo, que es el espíritu del progreso, va avanzando de oriente a occidente. Y en un momento se fija el espíritu del mundo y se establece en Grecia. ¿Por qué? Porque en Grecia, para Hegel, existen tres elementos que hacen que ese pueblo represente un gran progreso en la historia universal. Primer lugar es el origen de la democracia, según Hegel. O sea, en Grecia se establecen los primeros parlamentos elegidos popularmente y los primeros gobiernos que dependen de un parlamento. En segundo lugar, es el pueblo que inventa la filosofía, o sea, la reflexión sobre el mundo y sobre uno mismo, como lo han hecho Platón y Aristóteles, que han reflexionado sobre el orden social del propio país, han hecho juicios de valor sobre el orden social y han establecido, como Platón con su utopía, la posibilidad de un mundo mejor. Es la primera cultura que establece esa autorreflexión sobre uno mismo. Y en tercer lugar, con Alejandro Magno, los griegos son los primeros que usan la razón,
no la fuerza bruta, para conquistar territorios. Obviamente, estimado público, esto cae muy bien a la mente occidental. Eso siempre se le ha criticado también a Aristóteles y a Hegel. Creo que ya les he contado. Para Hegel, lo importante, o sea, en ese tercer aspecto, la razón aplicada a lo militar. Para Hegel lo notable es que ejércitos mucho más pequeños vencieron al gigantesco ejército persa, el más grande que había conocido la humanidad, simplemente usando elementos racionales, estudiando previamente el terreno, estudiando las posibilidades de usar vientos, cursos de agua en beneficio propio, no lanzándose a la batalla, sino preparándose intelectualmente para la lucha. Y viene por qué ese ejército griego, por ejemplo, en las solo 3 batallas usó Alejandro Magno, y usó exactamente la misma, podríamos decir, táctica y estrategia para vencer a los griegos. Y la táctica, el primer elemento fue, estimado público, algo que les va a parecer a ustedes sin importancia, pero para Aristóteles y para Hegel era el principal valor: el insuflar a los soldados el valor de la propia vida. En cambio, en el ejército persa, ¿cuál era la regla principal? Los soldados, esa masa inmensa, ese 500.000 de soldados que tenía el ejército persa, el honor de los soldados era servir y morir por el emperador. En cambio, para los griegos, el valor supremo era el valor de la persona, insustituible, el valor de la persona y la necesidad de conservar la vida, no hacer ninguna hazaña estúpida por valentía, sino usar en cada instante la inteligencia para proteger en primer lugar la vida propia. Los griegos, y Alejandro decía, lo más valioso es el soldado. Todo el cuidado tiene que ser dirigido para preservar la salud y la vida de un soldado. Eso es lo más valioso. En cambio, para esa masa enorme colectivista, lo principal era que gane lo propio, pero no importaban las víctimas, la sangre, las muertes de los propios soldados, porque lo importante era la victoria del colectivo. Para Aristóteles, lo menciono porque es la base de Hegel, lo importante de este avance al occidente es el reconocimiento del valor supremo del individuo sobre la masa colectiva. Entonces, ese individuo pelea mejor, es más autónomo, no obedece ciegamente las órdenes de los superiores. Eso es lo importante. Se les da a todos los batallones, etcétera, autonomía. Se les dice, hay que vencer al ejército persa, pero cómo se lo hace es decisión de cada batallón, de cada unidad. No hay reglas generales. Y eso, que puede parecer una estupidez, tuvo un gigantesco éxito. Con muy poca gente, Alejandro Magno venció al ejército persa, y fue una victoria tan grande que Alejandro destruyó al imperio persa y estableció, por lo menos durante algún tiempo, la hegemonía griega sobre una parte del Asia, sobre lo que hoy llamamos el Asia Menor, Turquía, Siria, Líbano, Irak, Persia, o sea, Irán, y el Asia Central, que también conquistó Alejandro Magno, lo que hoy es Uzbekistán, etcétera, etcétera. O sea, estimado público, Grecia significa la filosofía, la democracia y el individualismo, esos 3 puntos. De ahí se pasa a Roma. Ven, siempre al occidente, según Hegel. Y
aporte del Imperio Romano al progreso es la construcción de instituciones, cosa que los griegos no tuvieron, siempre eran pequeñas ciudades-estados entre sí combatiendo, matándose mutuamente. Por ejemplo, las guerras interminables entre Esparta y Atenas. En cambio, Roma construye un imperio con pretensiones universales y se dedica, lo cual tampoco hicieron los griegos, a la edificación de bienes comunes, o sea, de bienes pensados en el bienestar de la población: carreteras, acueductos, escuelas, anfiteatros, etc. En esa época, ustedes pueden pensar, ¿qué cosa es eso de anfiteatros? ¡Qué tontería! Estimado público, la vida hasta el siglo XIX para la mayoría de la gente era muy aburrida, tediosa, repetitiva. Y la única posibilidad de ver otra cosita era el teatro. No había películas, no había cines, no había televisión, no había redes sociales. Todas esas cosas de las cuales ustedes gozan hoy en día. Entonces, solo habían funciones de teatro. Entonces, la construcción de los anfiteatros, de esos teatros abiertos, fue realmente una gran cosa para la población, para el grueso de la población. Al teatro también podían asistir mujeres y niños. Entonces, para gente que todo el día tiene que trabajar, que tiene una vida corta, que mueren con 30 o 40 años, por lo menos una vez a la semana, ver una obra de teatro, una comedia o una tragedia era una gran cosa. Por eso el anfiteatro, junto con los acueductos, las carreteras, las escuelas, esos grandes mercados construidos por los romanos, era realmente un progreso para todo, no solo para la clase alta. La institucionalidad, en una palabra, es lo que Roma trajo al mundo. Y para hacerlo rápidamente, porque nos queda un minuto solamente, estimado público, viene el progreso, según Hegel, para su época, el definitivo, que es Europa Occidental y el Reino de Prusia, porque trae la Revolución Francesa que él apoya. Vamos a ver en la próxima clase, con eso vamos a terminar el estudio de Hegel y su importancia para las ciencias sociales. Vamos a ver en la próxima clase lo que Hegel ha dicho sobre la Revolución Francesa, que es muy interesante, porque es una opinión muy balanceada. La revolución, como ustedes saben, terminó en el terror y luego en la asunción de Napoleón Bonaparte, en una dictadura primero y en una monarquía hereditaria después. Uno podría pensar que ha sido un retroceso. En cambio, Hegel estudia pasito a pasito qué ha sido el progreso para la humanidad que trae la Revolución Francesa. Eso lo vamos a ver, estimado público, en la próxima sesión. Aquí tenemos que terminar y en la próxima sesión terminamos completamente Hegel y vamos a iniciar lo que posiblemente guste a ustedes, que es el gran discípulo de Hegel, que ha sido Karl Marx. ¿Ya? Hasta el miércoles, entonces.